Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es María Eugenia Bujanda. Soy integrante del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Y bueno, formalmente les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del Seminario Internacional Derechos Humanos y Juventud en su edición número 18, la cual va a estar dedicada al tema Ser joven, habitando la precariedad y la excepción en Centroamérica. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan por su interés en ser parte de esta actividad que se va a desarrollar a lo largo de 5 sesiones, iniciando hoy, lunes 11 de agosto, con esta sesión inaugural y terminando el 3 de septiembre, fecha en la que tendremos la última sesión. Quisiera contarles que el Seminario Internacional Derechos Humanos y Juventud es el principal espacio de formación de carácter no formal que organiza anualmente el Centro Agenda Joven, que su objetivo es sensibilizar y formar a personas jóvenes en aspectos clave y de actualidad relacionados con los derechos humanos y las juventudes, con el fin de que puedan desarrollar propuestas de incidencia social y política comprometidas con los desafíos particulares que enfrenta la población joven en Latinoamérica, con un énfasis especial en las particularidades de la región centroamericana. La sesión inaugural del día de hoy va a comenzar con unas palabras de bienvenida del señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, don Rodrigo Arias Camacho, a quien agradecemos su presencia el día de hoy, así como también su continuado apoyo al Centro Agenda Joven. Hasta hace bien poco éramos parte de la rectoría y el centro pues, ha podido crecer y consolidarse gracias a su apoyo e impulso continuado. Seguidamente tendremos la exposición magistral que ofrecemos como inauguración del seminario, la cual va a estar a cargo de la máster Nora González Chacón, directora del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía y especialista en Derechos Humanos. Su conferencia se va a titular Derechos Humanos y Juventud en el contexto político regional contemporáneo. Posteriormente vamos a abrir un espacio de presentaciones para que las personas que nos acompañan, que van a participar en el seminario, puedan conocer al equipo que ha estado a cargo de la organización del seminario y también presentarse brevemente cada uno, cada una. Y finalmente pues cerraremos con una explicación sobre la metodología del seminario y las instrucciones que van a necesitar pues, para estar participando en todas las sesiones. Sin más demora, pues invitamos al señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, don Rodrigo Arias Camacho, a compartirnos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, María Eugenia, y buenas tardes a todas las personas que participan de esta sesión inaugural de este seminario. Un cordial saludo a doña Nora González, quien ha liderado el Centro Agenda Joven, y a todo el personal que en la actualidad conforma esta dependencia de la universidad, hasta hace poco tiempo adscrita a la rectoría y ahora dentro de la vicerrectoría de investigación. Precisamente ahora que doña María Eugenia mencionaba que es la 18ª edición de este seminario, pensaba en lo rápido que pasa el tiempo desde que se creó el Centro Agenda Joven con un propósito: conocer y profundizar en las inquietudes, en las aspiraciones, en la identificación de la juventud en cada momento histórico y en los diferentes contextos, en Costa Rica y en la región. Y desde esa perspectiva, como también el Centro Agenda Joven ha venido consolidando los objetivos que se plantearon y que se han estado actualizando con el paso de los años, mediante diferentes actividades, mediante investigaciones, mediante acciones de capacitación, y dentro de ellas, pues con este seminario, que ya llega a la mayoría de edad, 18 años, para responder a particularidades de la juventud centroamericana en cada una de esas etapas a lo largo del tiempo. Creo que desde esa perspectiva es mucho el valor que aporta a la misión de la universidad por un lado, pero sobre todo a las personas que se matriculan y que aprovechan la oportunidad de adquirir conocimientos, de tener una perspectiva más amplia por medio de la capacitación, por medio de la reflexión, por medio de la interacción que se da en este tipo de jornadas, que busca
fortalecer a las personas jóvenes de nuestros países con el propósito de que sean personas de cambio, de renovación, de desarrollo en sus respectivas comunidades. En el tanto, esta labor se cumpla por las y los estudiantes que están empezando a este seminario y se complementen con las personas que han estado en estos seminarios durante 18 ocasiones ya. Creo que se está haciendo un aporte significativo, sustancial, al devolver a las sociedades personas con un mayor conocimiento, una mayor sensibilización, un mayor compromiso, un mayor conocimiento en general sobre toda la perspectiva de los derechos humanos y las formas particulares de manifestarse en la vida y en las condiciones de las personas jóvenes que usualmente, normalmente, en nuestra región y también fuera de nuestra región, son de quienes tienen una mayor cantidad de desventajas por múltiples razones estructurales y políticas en cada sociedad y que requieren de profundizar en su conocimiento, en su investigación, en el abordaje que se dé con el propósito de aumentar la conciencia y ojalá generar acciones que reviertan esa posición de desventaja que generalmente acompaña a las juventudes en esta materia. En fin, en el desarrollo de una actividad como la que hoy empieza, se ve materializado una aspiración de nuestra universidad que responde a un quehacer de las instituciones de educación superior en relación con las poblaciones jóvenes a las que tanto tenemos que devolverle y a quienes nos debemos en todos nuestros países. Deseamos que este seminario pues cumpla plenamente las expectativas de las y los estudiantes que se han matriculado y que sea de mucho provecho para la región. Muchísimas gracias también por la oportunidad de referirme en estas pocas palabras. No, gracias a usted, don Rodrigo, de verdad que es un honor para nosotras, para nosotros, que usted nos acompañe el día de hoy. Y bueno, pues le agradecemos muchísimo su presencia, sus palabras de bienvenida y esperamos poder verlo en próximas actividades. Muchas gracias. Bueno, pues tras estas palabras de bienvenida de nuestro rector, quisiera presentarles a nuestra especialista de la conferencia magistral de esta tarde, Nora González Chacón. Es máster en Derechos Humanos, politóloga, abogada, notaria y estudiante de criminología. Es docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia, donde dirige el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Es presidenta de Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica y de la sede de la Organización Mundial de Educación en Primera Infancia de Costa Rica. Además, se desempeña como directiva en la campaña latinoamericana por el derecho a la educación y como vicepresidenta para América Latina del International Council for Adult Education. También es punto focal desde el año 2021 del Grupo Educación, Academia, Ciencia y Tecnología y del Grupo Temático Migrantes y Desplazados, ambos del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible MESCALC de CEPAL. Los temas en los que Nora ha centrado su investigación son juventud, derechos humanos, trata de personas, migraciones, Estado, derechos electorales, entre otros. Sobre estos temas cuenta con diversas publicaciones. Así que, bueno, Nora, cuando gustes, adelante. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, y un saludo muy afectuoso a don Rodrigo Arias, nuestro rector. Muy complacidas y muy complacidos de que usted nos haya acompañado hoy en la inauguración. También un abrazo muy fuerte a los compañeros de Agenda Joven y a todas las personas de la región centroamericana que están participando el día de hoy en esta actividad, en este seminario internacional, en donde, como dice don Rodrigo, ya está cumpliendo la mayoría de edad. Bueno, yo varias, preparé varios documentos y al final, digamos, no sabía como cuál de todos presentar acá, porque el tema del que vamos a tratar en este seminario es un tema bastante particular, porque tiene que ver con el Estado, lo que está sucediendo actualmente en nuestros estados en la región centroamericana. Que para entenderlo hay que hacer un recorrido histórico y un recorrido histórico sociopolítico que podemos llegar incluso a la época de la colonia, ¿verdad?
Sin embargo, hay diferentes hitos a la hora de recorrer y de identificar los momentos de este proceso y de que expliquen por qué el Estado en Centroamérica es como es, y a partir de ahí, pues identificar cuáles son esos grandes desafíos o esos grandes retos que tiene la juventud en este momento. Entonces, yo quiero iniciar este momento con una pregunta. Cuando decimos qué es lo centroamericano, ¿en qué pensamos? ¿Qué definimos que es lo centroamericano? Y también yo pregunto, ¿qué es lo común a todas y a todos nosotros? A mí me gustaría que en este momento, con esta pregunta, tomemos un papelito rápido y que nos respondamos esto. ¿Qué es lo centroamericano? ¿Qué es ser centroamericano? ¿Y qué es lo que nos une como centroamericanos y como centroamericanas? Eh, Podemos hablar de un proceso de lo centroamericano, de historias compartidas, historias estructurales de relación de poder compartidas. Eh, Creo que es importante reflexionar al respecto para poder entrar a este seminario. Pero también, ¿qué somos nosotros y qué somos nosotras como centroamericanos y como centroamericanas? Somos Roque Dalton del Salvador reclamando por un país digno. Somos Rigoberta Menchú de Guatemala levantando la voz por el dolor de su pueblo. Somos Eunice Odio de Costa Rica que reventaba el alma también reclamando sus derechos. Somos Monseñor Romero del Salvador que dio la vida por defender sus causas. Somos las mujeres Lenca de Honduras peleando por su cultura. Y somos Carlos Mejía Godoy de Nicaragua, que humanizó la religión viendo a Dios en cada persona humilde. Somos también una región que sufre la suerte de sus personas jóvenes, siempre perseguidas, pero con una fuerza inigualable que le hace siempre salir adelante a pesar de las adversidades. Y por ello porque a pesar de todas estas contingencias que tenemos a nivel político, no perdemos la alegría, el querer estar siempre con nuestra familia, compartir con las amistades, tener la esperanza puesta en la felicidad. Y yo creo que esta es una gran característica y eso es algo común que tenemos los centroamericanos, esta capacidad de no perder la alegría y la esperanza por la vida. Es muy importante que en nuestra región nos pensemos como centroamericanos, como centroamericanas, superando las divisiones que se dan cuando nos referimos a nosotros como países individuales, negando una historia común y dejando de lado especialmente las posibilidades que tenemos de manera conjunta para superar todas nuestras carencias. Rápidamente, ¿cuál ha sido nuestra historia? Tenemos una historia muy cargada de luchas dolorosas por la libertad desde que llegaron los invasores españoles a la región. Prácticamente desde ese momento al día de hoy hemos estado gobernados por élites políticas y económicas no autóctonas que han instaurado un régimen económico que ha promovido la desigualdad económica y social. Una de las regiones que una de las razones que más profundizó esta situación es el acceso a la educación, siendo que antes de la independencia de España, la educación estaba a cargo de la Iglesia Católica y se dirigía básicamente a los criollos, a los mestizos, y las poblaciones originarias eran instruidas más para asimilar la cultura que se les estaba imponiendo junto con la religión. Y a excepción de la creación de la Universidad de San Carlos en Guatemala en 1676, que fue la primera universidad centroamericana, los grandes movimientos de acceso a la educación se dan luego de la separación o independencia de España y a pesar de ser movimientos masivos, no se consigue rápidamente, ni aún al día de hoy, la alfabetización de toda la población y aún dejan por fuera mucha población indígena, costera, las personas que viven más en las montañas por condiciones justamente de accesibilidad y porque también los estados priorizan por las condiciones históricas de luchas internas y de lucha por el poder que ha habido, ¿verdad? Pero un poder impuesto, ¿verdad? Porque se priorizan los presupuestos para los ejércitos. Hay diferentes retos que debemos enfrentar y yo quiero ponerlos como consecuencia de las políticas económicas y sociales que han profundizado la pobreza y la exclusión.
Este es un lugar de análisis. Pueden haber muchos lugares de análisis y a este mismo análisis lo podemos relacionar con otros tipos. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis específico en lo que ha sido el papel del Estado, que él tiene tiene una gran responsabilidad en lo que sucede en nuestras sociedades. Tiene una característica también y tiene una condición específica que se da en un contexto de la promoción de un sistema capitalista que a su vez sufrió varios momentos y fue transitando diferentes etapas de crecimiento y de bienestar. E incluso transitó etapas como el llamado estado de bienestar, que fue uno de los estados que en Latinoamérica en general ayudó mucho al crecimiento económico, social, por todas las políticas que se impulsaban. Pero bueno, se fueron dando ciertas condiciones. Por deudas externas, por crisis económicas que fueron apartando al Estado un poco de su función social y viendo y apuntando más a crear las condiciones para el desarrollo, digamos, empresarial, individual, y eso generó un cambio profundo en estas condiciones de trabajo. Y está bien que se haga el trabajo para promover lo privado, pero no se debe abandonar la posibilidad de que todas las personas de una misma comunidad tengan opciones y acceso al desarrollo, no solamente como empleados digamos, por decirlo así, como de los grandes capitales, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la razón por la que existe el Estado moderno? Y es importante, yo creo, entenderlo, porque a veces decimos, no, es que el Estado es quien tiene la responsabilidad, el Estado es quien debe generar políticas públicas, es el que genera las leyes, etcétera, pero a veces no entendemos bien cuál es la dimensión o la importancia de este Estado moderno. Bueno, pues aquí recuerdo siempre, aunque a veces no estoy muy de acuerdo, pero son nuestros referentes teóricos a los naturalistas, no sé si estuvieron en algún momento en el colegio, a Hobbes, a Locke, a Rousseau, a Montesquieu, etcétera, que intentaron darle un sentido al nuevo orden mundial que salía de la Edad Media. Ellos nos dijeron que la nueva organización político, económica y social debía garantizar la paz, la seguridad y el orden por medio de una institución como el Estado que aplicara las nuevas formas de organización legal, es decir, que aplicara el derecho, impulsando medidas de desarrollo de diferentes comunidades. Es decir, era un Estado que iba a construir comunidad. Y esta organización implicaba una organización que se suponía que era democrática y que se basa en estructuras de frenos y contrapesos entre los diferentes poderes del Estado y a su vez le permite la participación de los ahora llamados ciudadanos en procesos de toma de decisiones. Y más adelante van a entender por qué digo se supone que era democrática o que es democrática. Este sistema de organización se nos fue impuesto por los españoles y nosotros pasamos de ser habitantes de Abya Yala a ser ciudadanos de segunda clase, a diferencia de quienes llegaban, que primero fueron ciudadanos allá en Europa y construyeron una comunidad y construyeron un estado, es decir, fue una construcción social que se dio en esos lares. Y como indiqué anteriormente, esta estructura impuesta generó las condiciones que al día de hoy prevalecen en cuanto a las desigualdades que nos caracterizan. Y hay un hito contemporáneo muy importante para entender también nuestra propia historia actualmente. Y para caracterizar esta estructura estatal y su funcionamiento, especialmente en el ejercicio del uso de la fuerza y en la garantía de la vida de la ciudadanía, es decir, de nuestras vidas, ¿cómo nos garantiza la vida? ¿Vivimos realmente con todas las condiciones y en el ejercicio de los plenos derechos? Y acá me refiero a la razón instrumental que se instauró en la Segunda Guerra Mundial cuando eh, por medio del ejército nazi, se logra estructurar desde el Estado las políticas y las medidas necesarias para generar un exterminio masivo hacia toda aquella población que no fuese una raza blanca pura, además, a partir de los criterios que ellos identificaron de quiénes eran los blancos puros, ¿verdad? No era solamente ser blanco, sino un blanco puro y generaron desde el Estado todas las condiciones, toda una planificación, incluso ministerial y con el uso de la fuerza, con el uso del ejército y de todo el instrumento
que que tienen los estados en ese momento para generar un exterminio, para hacer un genocidio. Y es básicamente lo mismo que está sucediendo ahora que lo que hace el ejército israelí desde Gaza, ¿verdad? Es decir, generan desde sus estructuras toda, todas las condiciones necesarias para provocar un genocidio, para arrasar, en este caso, con una población específica. Y esta capacidad de destrucción que demostró tener el Estado moderno, democrático y garante de la vida, una vez terminada la Segunda Guerra, tuvo como consecuencia que los jueces que debían sentar las responsabilidades por los delitos cometidos advirtieran que no existían tipos penales para procesar a todos esos nazis y condenarlos. Por tanto, se implementa el tipo penal denominado delitos de lesa humanidad, que al amparo del principio de dignidad humana, instaura la Declaración Universal de Derechos Humanos como la medida legal que protegerá a la ciudadanía de los abusos que puedan cometer los estados en contra de ellos. Oigan, qué importante esto. La Declaración Universal de Derechos Humanos protege a la ciudadanía de los abusos que puedan cometer los estados en contra de nosotros. Por tanto, hay una caída de esa imagen idealizada del Estado moderno y se hace necesario frenar su poder. Los derechos humanos están para ser cumplidos por los estados y para protegernos de ellos. Lo paradójico es que nos protegen de la instancia encargada de administrar los derechos y de generar las leyes y de imponer el orden. Y aunque esto parezca paradójico, lo que finalmente controlan los derechos humanos no es tanto a los estados, sino es la capacidad humana de utilizar al Estado las armas y todo su aparataje para implementar su ideología. La paradoja entonces está en que los derechos humanos nos protegen de los otros seres humanos y de sus formas de ejercer el poder. Todos los países centroamericanos signamos esta declaración en medio de profundas desigualdades económicas y sociales que persisten y que se han profundizado al día de hoy. Pero especialmente hemos vivido dictaduras militares que han transformado generaciones. ¿Y qué es lo que no ha hecho el Estado en esta región centroamericana? Bueno, pues no ha reivindicado nuestra dignidad porque prevalece la pobreza, y además prevalece la pobreza de manera transgeneracional y no hay políticas claras aún hoy que apunten a estrategias de transformación económica y social. Asimismo, no se invierte en educación como la herramienta necesaria para esta transformación, para generar ascenso social, para el desarrollo nacional democrático y participativo. Em, y hay en este punto muchos datos, ¿verdad? Que, a los que podemos hacer referencia. Pero yo quiero referirme a una encuesta que se hizo hace poco en el estado de la región, que se llama Encuesta sobre los efectos de la pandemia en la población centroamericana y República Dominicana. Vamos a proyectar acá rápidamente unos cuadritos que tengo. Acá nos habla de que en la región centroamericana, las 2/3 partes de las personas centroamericanas y de República Dominicana consideran que sus países van por una vía equivocada. Es decir, hay un tema que pasa por la percepción, la forma en que vivimos la democracia, la forma en que sentimos en cómo el Estado trabaja por y para nosotras, nos indica que este estado está fallando, vamos por una dirección equivocada. Vean qué interesante. El Salvador, seguramente por las políticas que ha tomado Bukele, que metió a la cárcel a un montón de personas, ¿verdad? Señalándolos como mareros, mareras, y también persiguiendo a personas que por su condición física, por sus tatuajes y por su apariencia, ¿verdad? También pudiesen parecer mareros en definitiva. Ellos consideran, supongo yo, que esta percepción de que van por un buen camino se debe a esa condición. Ahora vamos a ver si en realidad ellos dicen que van por buen camino, pero vamos a ver la percepción real cuando hablamos de los ingresos. Vean que prácticamente, por ejemplo, en Costa Rica,
Honduras, Guatemala, básicamente el 83%, del 83 al 87% consideran que se va por una vía equivocada. En este otro cuadro, 6 de cada 10 habitantes de la región afirman que tienen dificultades y que no les alcanzan sus ingresos para vivir. Entonces veamos acá, por ejemplo, el caso de El Salvador y en la mayoría de nuestros países. Casi que el 70% de las personas encuestadas a nivel de la región consideran que sus ingresos les alcanza apenas o del todo no les alcanza el 70%, lo que quiere decir que estamos viviendo en una situación de pobreza, de muchísima vulnerabilidad, de que cuando hay un cambio, cuando empieza a darse un cambio en la condición económica, en los ingresos, no es que vamos a ir para arriba. En una condición en que les alcanza justo o no alcanza, si algo sucede, vamos a caer en el área en el que no les alcanza y que se tienen grandes dificultades. Entonces, esta es como una condición de, yo le llamaría de precariedad en la que los estados nos tienen ahora. ¿Cómo vamos a poder proyectar o de qué manera podemos proyectarnos, especialmente las personas jóvenes, hacia el futuro cuando hay serios problemas de acceso a la educación, hay bajos niveles de escolaridad, hay mucha salida del sistema escolar, tanto en primaria como secundaria, y además a eso se le suman condiciones eh, precarias de pensarse en sus ingresos y a futuro? Hay otro ejemplo que podemos verlo también en las causas de lo que genera este estado que desaparece de esas condiciones de velar por la paz, por la seguridad, por el desarrollo de las personas. Y la tenemos en las migraciones forzadas, tanto migraciones internas como internacionales, eh, y especialmente las que no responden a causas naturales. Aquí podemos identificar, yo diría que estados fallidos prácticamente, porque son estados incapaces de darle a la ciudadanía condiciones de calidad en el ejercicio de los derechos como la vida, empezando por el derecho a la vida, la forma en que se vive la vida por generaciones en estados de grandes pobrezas, de pobreza extrema, de poca posibilidad de proyección, de poco acceso a la educación. Entonces, ¿cuál es esa calidad de vida que nos está dando, verdad? ¿Es la vida solo por vivir, nacer, vivir y morir? ¿O realmente está pensando en dar una calidad de vida con dignidad desde el punto de vista de los derechos humanos? También yo creo que son estados fallidos porque no generan condiciones de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, el trabajo. Son de los grandes retos que tienen las personas jóvenes ahora. También no se crean condiciones de participación democrática, tampoco se crean condiciones de respeto al ejercicio de la sexualidad de todas las personas. Todo el mundo tiene que opinar sobre cómo una persona lleva su vida sexual, si bien o mal, o si parece que hace si aquello y que si es aquello y que si es queer o si es no sé qué. Digamos, se meten a cosas que son ejercicios muy personales, a los que a nadie le debería interesar absolutamente nada, pero el Estado también se mete en eso. ¿Y por qué se mete en eso? ¿Y por qué digo que se mete? Por las leyes que no ejercita, por las leyes que no pone a correr para que se respeten los derechos de las personas, especialmente de las personas que tienen ciertas condiciones de diversidad especiales y que se generan mucha condición negativa hacia ellos. El Estado, al no generar condiciones de respeto hacia esas opciones, las está vulnerando, las está dejando caer. Em, Porque no son tratadas tampoco estas personas, las mujeres tampoco, por ejemplo, bajo el principio de no discriminación y tampoco bajo el principio de igualdad, a sabiendas que en condiciones de más vulneralización se requiere un mayor apoyo por el principio de que no se debe tratar igual lo que es desigual, ¿verdad? Una persona trans, mujer, si no hay condiciones y leyes especiales que le protejan su condición, en este momento no se le puede tratar como una mujer legalmente, porque no se le reconoce como tal. Entonces, bueno, hay diferentes retos en todo este proceso. Yo mencionaría unos retos estructurales y
Y aquí pensaba en función de cuando ustedes hagan sus tránsitos a los lugares en donde puedan tomar decisiones que trasciendan en el ejercicio de la democracia y más aún si logran llegar a ocupar puestos importantes de toma de decisiones en la asamblea, en ministerios, en la presidencia, etcétera. Hay retos estructurales y es que debemos repensar nuestra estructura partidaria. Vean que no es, digamos, yo me voy antes del Estado, ¿verdad? Porque el Estado termina siendo el lugar al que llegan y hacen fiesta, por decirlo así. Es como el lugar de la fiesta. Pero hay un momento antes de el ingreso al Estado y está en la estructura partidaria de representación política. Porque nuestros sistemas democráticos, ¿verdad? Basados en derechos humanos, ¿verdad? Los derechos civiles y políticos, que junto con los derechos económicos, sociales y culturales y la Declaración Universal de Derechos Humanos forman la Carta de Naciones Unidas. em, Vivimos en un sistema democrático que debe garantizar la participación y la representación por medio de procesos electorales. Y los partidos políticos son el medio para garantizar esa participación y que sea transparente y que realmente representen los intereses de toda la ciudadanía cuando lleguen al Estado. Pero ahí tenemos un serio problema en esa participación, cuando hablamos de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces se tiene que garantizar, como dije, esa movilidad de clase y de generaciones también, ¿verdad? Que no sean las mismas personas y la misma clase quienes estén siempre en los partidos políticos, liderándolos, generando, ocupando los puestos en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, o repitiéndose en ministerios, etcétera, y que consecuentemente se hagan relevos en este ejercicio del poder. Toda lucha política debe tener como horizonte, y yo creo que eso es muy importante, los los derechos humanos y también la dignidad humana y reivindicar las oportunidades que cada ciudadana y que cada ciudadano debe tener. Por ello, reitero, la educación es muy importante. La transformación del Estado implica mejorar los controles para identificar y sancionar la corrupción, tanto de los empleados públicos como de los corruptores externos. Esto sería muy importante para eliminar también los narcoestados, que en Costa Rica estamos en un proceso acelerado de narcoestado, de profundización del narcoestado, porque ya existe el narcoestado. Es muy importante también mejorar la legislación a favor de las mujeres, que luego de la pandemia su estado de vulnerabilización se ha visto más afectado que antes, porque muchas de las mujeres, aquí estoy hablando de las niñas, ¿verdad? Las menores de 18 años, y ni se digan las que estaban recién salidas y quizás estaban estudiando o en la universidad o haciendo algún proceso técnico, ellas fueron sacadas del sistema escolar para dedicarse al cuidado de la casa, de los enfermos, de los oficios domésticos, etcétera, y no pudieron regresar al colegio, ni a la escuela, ni a estudiar. Y es muy curioso porque hay un estudio de la CEPAL que analizó que en el año 2022, bueno, cómo fue el cumplimiento de los ODS, ¿verdad? Em, y justamente en el ODS 5, que tiene que ver con todas las variables e indicadores de las mujeres, es el único de todos los ODS que indica que la tendencia es correcta, pero el avance es demasiado lento para alcanzar la meta. Es decir, lo que se indica en este informe, que se llama Una década de acción para un cambio de época del 2022 de la CEPAL, que les indiqué, lo que están diciendo es que todas las metas que se están planteando no se van a lograr. Ahí lo están diciendo. La tendencia es correcta, pero el avance es demasiado lento para alcanzar la meta. Es decir, la tendencia es correcta, ¿por qué? Porque todos signamos los ODS. Entonces, todos los países estamos tratando de ver si se cumplen los ODS o no. Por eso la tendencia es correcta, pero es demasiado lento para alcanzar la meta. Eso lo que quiere decir es que las políticas, ¿verdad? Es el Estado ahí y las leyes, todo lo que se aprueba, ahí va y ahí va. ODS, van los ODS y vamos a pelear por los ODS, pero en la realidad no se toman las medidas correctas en el caso de las mujeres para poder salir de las condiciones que nos están vulnerando. Em, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay otros retos que yo le llamo retos de lucha, y aquí disculpen que insista en el mismo tema,
hay uno que está dirigido al tema de la educación. Y yo creo que un reto de lucha de las personas jóvenes es exigir a los estados que inviertan en educación, que garanticen presupuestos, cobertura, acceso, la formación docente universitaria, salarios dignos para estos docentes universitarios y para las docentes universitarias y para los de primaria, secundaria y educación inicial. Que los centros educativos sean espacios para la alimentación, no solamente, sino también que garanticen el acceso a los útiles, a los uniformes, que a veces no pueden los chicos y las chicas de la mayoría de la población que está escolarizada, comprarlos. En Costa Rica, el 40% más o menos de las personas de primaria y secundaria viven en pobreza. Y de ahí no sé cuál es el porcentaje de pobreza extrema, pero es un porcentaje muy alto. Es pobreza. Ya vimos los niveles eh, de ingresos y cómo sirven o no para poder generar una condición de vida medianamente digna. Se vive al día. Pero también los centros educativos deben crear condiciones para que los niños puedan calzarse. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra región es que los niños no tienen zapatos y si tienen un par de zapatitos, lo usan solo para ir a la escuela, para que no se les gaste durante el año. Y no me van a decir que no, porque yo lo he vivido aquí en Costa Rica, en zona rural. Los guardan para ir a la escuela y el resto del día andan sin zapatos. Eh, entonces, cuando hablamos de una educación integral, no podemos ver la educación integral circunscrita únicamente al centro educativo, a los contenidos escolares y a la clase, al ambiente áulico. Cuando nosotros estamos hablando de educación y de educación integral, tenemos que ver al centro educativo, a cada estudiante, a cada docente, junto con todos los contenidos que tiene la educación en función de la sociedad en la que está, del pueblo en el que está, de las necesidades de esta comunidad. Entonces, si hay un chico que, por ejemplo, una chica que sale del sistema escolar, que ha sido expulsado del sistema escolar porque no tenía las condiciones o su familia para mantenerlo estudiando porque debía ir a trabajar, el Estado debe crear las condiciones para que ese niño en ese sistema y en esa proyección escolar se mantenga estudiando o que pueda seguir estudiando de alguna manera alternativa. ¿Qué significa esto? ¿Ayudar a la familia económicamente? Sí, significa ayudar a la familia económicamente, porque estamos hablando de personas menores de edad. Y hay un principio eh, mediante el cual el Estado debe garantizar eh, que las personas menores de edad tengan todas las condiciones y se les cumplan todos los derechos que estos tienen. Y es el interés superior de la persona menor de edad. No se puede permitir decir, ah, no, es que una escolaridad muy alta en tal distrito o en tal cantón, o resulta que en el país la escolaridad o el analfabetismo ya desde los 12 años es tal, o desde los 6 años es tal. Vamos, ahí hay cosas que están fallando en la concepción misma de lo que es la escolaridad, en la concepción misma de lo que es el sistema escolar. Entonces, no es decir, bueno, inviertan en educación y dennos el 8% del presupuesto. Ese 8% del presupuesto sí, es para invertir en lo que ya se está invirtiendo, en infraestructura, en las comidas, bueno, en, en Costa Rica al menos las ayudas económicas no están incluidas necesariamente ahí, pero bueno, esos presupuestos tienen que quedar, pero el Estado debe garantizar condiciones para que lo educativo, el sistema escolar salga del aula y que se vea de manera integral e integrada a la comunidad y al país. Que se debe promover la educación de adultos, la educación en primera infancia. La educación en primera infancia es fundamental para que un niño y una niña se mantengan en el sistema escolar y para que desarrolle muchas, bueno, yo no soy educadora, pero muchas conexiones en su cerebro que le permitan el resto de su vida tener aprendizajes más significativos, ¿verdad? O más rápidos y de más fácil acceso y que le permitan relacionar mejor ciertos conceptos. Se debe promover también la educación a lo largo de la vida
para que todas las personas puedan ser parte activa de la comunidad y contribuir con el desarrollo. Las campañas de alfabetización son primordiales y especialmente en adultos y en personas ya más adultas de más de 40, 50, 60 años. Esto es fundamental. Vean, una persona que no sabe manejarse mínimo con su celular o que no puede entender todas las capacidades que tiene para conectarse desde su celular, porque ni siquiera, o sabe, lo elemental de WhatsApp, es una persona que tiene serios problemas para ser parte de una comunidad donde el WhatsApp, por decirlo de una forma, es como lo más elemental de la forma de comunicación actual. Y finalmente hay un reto, ¿verdad?, que tiene que ver con el medio ambiente, recuperar el acceso al mar, que en muchos de nuestros países está en manos privadas. Esto es una barbaridad. Tenemos que recuperar el medio ambiente para garantizar la vida de nuestro ecosistema y también tenemos que promover la soberanía alimentaria. Y el gran reto ciudadano para mí está en crear las condiciones para que las mujeres tengan un mejor ejercicio de todos sus derechos, para que sean parte activa, más activa dentro de sus comunidades, especialmente cuando hablamos de personas jóvenes, personas en edad escolar de menos de 18 años y las personas jóvenes que se proyectan, ¿verdad? Sabemos que muchas profesionales también sacan su carrera y terminan siendo cuidadoras en su casa. Así es que bueno, eso es lo que yo tengo para decirles y les agradezco mucho. Pues muchísimas gracias, Nora, por esta estimulante charla, ¿verdad? Que nos invita, pues, en primera instancia a pensarnos como integrantes de Centroamérica, como centroamericanos, centroamericanas, pensar qué son las experiencias que nos unen desde la invasión española que comentaba también Emma en el chat, ¿verdad? Pasando por todo el proceso de construcción de los estados, desde la colonia hasta el momento actual y el surgimiento de los derechos humanos y lo que eso representa, pues, para pensar en estrategias de cambio y transformación, los desafíos estructurales a los que nos enfrentamos y muy especialmente la población joven. La verdad es que has hecho un recorrido excelente, pues abarcando muchísimos temas que creo que pues nos va a sentar las bases, ¿verdad?, de lo que va a poder ser la discusión de estos próximos días. Así que muchísimas gracias.